Buenos días, muchachos. No veo conectada a Juliana. La pregunta es, ¿se va a conectar o no? Pues eso nos dijo, profe, pero pues no sabemos. Ah, bueno, ahí llegó. Entonces, listo. Bueno, David, Paola y Juliana. Ok. ¿Están listos entonces con su programa? Buenos días, profe. Hola, Santiago. ¿Qué más, profe? Bien, muy bien. Feliz día, profe. Muchas gracias. Y entonces, el programa. Y entonces, Chao, profe. listo, profe, ya comenzamos. Ok. Bienvenidos a su programa Charlas CST. Conduce David García. Dirige Juliana Vázquez. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro programa Charlas CST. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante controversial y es el aborto. Así que empezaré saludando a mis compañeras de mesa. Buenos días, Juliana. Muy, muy buenos días, David, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días, Paola. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy buenos días, David, oyentes y Juliana. ¿Cómo está usted? Les recuerdo que el día de ayer, por nuestra página de Instagram, les dejamos algunas encuestas a nuestros seguidores y también les pedimos que dejaran sus preguntas que serán respondidas en el programa del día de hoy. ¿Está usted de acuerdo con el aborto? ¿Qué opina sobre esto, Paola? Sí, David, sí estoy de acuerdo con el aborto. Es un derecho para las mujeres, para la libertad, y, no es y toca dejar claro que no es una lucha contra la maternidad. Juliana, ¿está usted de acuerdo con el aborto? Bueno, estoy de acuerdo, pero a la vez no. Estoy de acuerdo porque no me cierro la posibilidad de que el aborto se pueda hacer,
siempre y cuando pues la persona esté en peligro o no tenga los recursos suficientes para traer un hijo al mundo. En lo que estoy de acuerdo es que el aborto se haga legal en cualquier, eh, no en cualquier sitio, no en cualquier situación, perdón. O sea, me refiero a que el aborto debe ser legal en peligro y en bajos recursos, pero no en cualquier situación. Porque hoy en día los adolescentes más que todo estamos más informados sobre lo que es malo y es bueno y tenemos ese conocimiento sobre cómo prevenir los embarazos, cómo estar preparados para una relación sexual, cosa que antes no eran así los tiempos y pues hoy en día ha cambiado, ni siquiera se contaba con el internet. Entonces, no estoy de acuerdo que una chica que tuvo relaciones sexuales, que aún no está preparada para traer un hijo, se haga un aborto, pero luego vuelva a tener relaciones sexuales. Eh, y de nuevo se practique otro aborto sin ninguna razón justificada. Dice que es el cuerpo de cada una y que está en el derecho de practicarse el aborto libre, pero pues entonces nunca tomaría conciencia sobre lo que está bien o mal y tampoco cuidaría su cuerpo. No digo que el aborto sea malo, me refiero a que no sabría pues asumir sus propias responsabilidades, sino pues tomaría obviamente el camino más fácil. También sé que muchos hablan sobre la sobrepoblación y que por esa razón debería ser legal, pero no, no debería ser legal por esa razón, sino por otras, porque pues para que no haya sobrepoblación, por eso están los cuidados antes de el embarazo. Pero pues hablando sobre la sobrepoblación en estratos bajos, ahí sí sería legal. Ok, Juliana, pueden ir haciendo sus preguntas y las pueden dejar acá en el chat y las iremos respondiendo en el medio del programa. Con respecto a la pregunta si estamos de acuerdo con el aborto, en mi opinión, creo que yo no estoy de acuerdo con el aborto. Creo que está primero la vida de esta personita que viene en camino y creo que ante cualquier situación, primero debería de respetarse el derecho a la vida, pero pues son opiniones que siempre se dividen, ¿no? Y otra de las preguntas que nos han formulado nuestros oyentes es, ¿en qué ocasiones se debería practicar un aborto? ¿Qué opinas sobre esto, Juliana? Bueno, el aborto se debería practicar bajo los tres términos estipulados en Colombia, que es cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando existe grave malformación del feto, que se haga pues inviable su vida, y también en caso de violación o transferencia de óvulos fecundados. Aunque pues dejando a un lado lo que está estipulado en Colombia, también acepto que el aborto se presente en los estratos más bajos, que de verdad no tengan las posibilidades de traer un hijo al mundo porque pues están escasos en los recursos. Paola, ¿en qué ocasiones se debería practicar un aborto? David, para mí en cualquier ocasión se debería practicar el aborto, así sea por violación, por una malformación. Todos los embarazos deben ser productos de una decisión autónoma y planeada. Pero en el mundo real muchas mujeres escogen darle fin a la gestación por diferentes razones, porque uno está en la pobreza, no cuentan con el apoyo de la familia, con el apoyo del padre de, pues, de ese bebé, y al hacerlo se ven obligadas pues al maltrato médico y social. Por eso la interrupción de los embarazos debe ser tenida en cuenta como una lucha no como una lucha contra la maternidad ni la paternidad, sino como un fenómeno social que necesita un enfoque sensato y realista. Al serlo legal, muchas mujeres no morirían por malas prácticas. Yo creo que eh, ¿en qué caso se debería practicar un aborto? Yo creo que solamente cuando sea violación o algo así por el estilo. De lo contrario, creo que no se debería practicar eso porque si la persona decidió actuar de una u otra manera, tenía que ser responsable antes de cualquier cosa. Otra de las preguntas que nos han formulado es, ¿por qué en un país como Colombia es difícil la legalización del aborto? Paola, cuéntenos.
Colombia es el país del Sagrado Corazón. La presencia de una población mayoritaria devota a la Iglesia Católica. Y en Colombia, toda necesidad se ha vuelto un instrumento en la política populista, que utilizan muchos para ganar votos que aprueben o desaprueben el aborto. Por eso es tan complicado de que en un país como Colombia lo llegaran a aceptar. Muy bien, Paola. Juliana, ¿por qué en un país como Colombia es difícil la legalización del aborto? Bueno, David, principalmente tener en cuenta que en Colombia el aborto es legal bajo pues, ciertas circunstancias, pero la legalización total del aborto no es recomendable porque existen impedimentos, como antes mencioné. Por esta razón se limita el aborto y se da un límite ético al uso del aborto, haciendo conciencia en una corresponsabilidad, dando esas limitaciones estipuladas en. Bueno, en un país como Colombia, yo creo que es difícil esta legalización porque hay muchos movimientos pro vida y además, bueno, yo creo que no contamos con sitios muy especializados para que se practique esto legalmente, ¿no? Por lo general, cuando se practican todas estas series de procedimientos, siempre la persona, o casi siempre la persona termina con inconvenientes. Por otro lado, otra pregunta que nos formulan es, en Colombia, ¿en qué caso es legal abortar? Paola, eh, En el 2006, la Corte Constitucional colombiana declaró que el aborto es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente para las mujeres que deben de ser criminalizadas en caso de violación, cuando existe una malformación del feto o cuando le hace daño a la vida de la madre. Cabe aclarar que la Constitución no, o sea, no aclara hasta cuántos meses uno puede llegar a abortar por estas tres circunstancias. El año pasado evidenciamos un problema de una mujer que abortó a su hijo de 7 meses. Cabe aclarar que el padre puso una denuncia pues, a la madre, pero Profamilia la ayudó porque ella estaba sufriendo daños psicológicos. Juliana, le hago la misma pregunta. Qué consecuencias deja un aborto? Bueno, primero que todo, pues decir que como mi compañera Paola y como dije anteriormente, pues el aborto es legal desde el año 2006 y es accesible bajo algunas circunstancias, que es cuando existe el peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando existe pues una grave malformación del feto que haga inviable su vida o por discapacidad que tenga pues una vida muy digna. También se tiene en cuenta el caso de la violación. Eh, pero pues haciendo respuesta a la pregunta que usted me hizo, las consecuencias que deja el aborto pues son físicas y psicológicas. Entonces en las principales complicaciones físicas del aborto se da la hemorragia grave, la infección, la peritonitis, lesiones en vagina y útero, también pueden darse consecuencias a largo plazo, afecta a los embarazos futuros, entre ellas la infertilidad. En las complicaciones psicológicas se encuentra el sentimiento de culpabilidad, que la mujer presenta reacciones de hostilidad, de enojo, de tristeza. También está el castigarse, buscando relaciones abusivas o aislándose de sus amigos y familia. También está que experimentan insomnio pensando en el bebé, pierden la capacidad de concentrarse en los estudios o en el trabajo, sienten la necesidad de reemplazar al niño y tratan de embarazarse nuevamente eh, lo antes posible para tener un nuevo bebé y que se reemplace al que fue perdido. Eh, en algunas mujeres, no en todas, también está el odio hacia sus parejas, las cuales culpan porque se haya hecho el aborto. Paola, le hago una pregunta que nos formula un oyente, su nombre es Arturo Vargas Mendoza, donde nos dice, ¿por qué en Colombia no se ha llegado al nivel de la decisión que tomó recientemente Argentina? Porque la mayoría en la política pues son de derecha y ellos están a favor de la vida.
así sea que uno lo haya querido tener o no. Por eso no hemos podido llegar a lo que ya tiene Argentina y porque acá lamentablemente tienen muy en cuenta la opinión de la iglesia. Paola, le hago una pregunta que nos formula una oyente, su nombre es Ana María Restrepo, donde nos dice, si el padre quiere tener el bebé, ¿por qué no puede tener participación en una decisión si también es su hijo? Porque ya es la decisión de la madre y como usted lo decía antes, es que no se cuidó, sí, uno se puede cuidar, pero falló el dispositivo, falló el condón, falló algo, y si uno como madre no lo quiere tener y se siente mal estando en esa situación, pues ya es decisión de uno como mujer. Bueno, y para finalizar las preguntas de nuestros oyentes, ¿considera que al legalizar el aborto disminuiría el índice de abortos en el mundo? Juliana. Bueno, desde mi perspectiva es mejor legalizar el aborto para evitar que las mujeres incurran en su vida por el hecho de realizarse un aborto de manera ilegal, ya que el Estado pues no puede evitar que el aborto se haga. La única razón sería legalizarlo para evitar que las mujeres corran el riesgo de ir en contra de su propia vida, solo por una ley que aún no se legaliza. Eso no significa que se apoye la irresponsabilidad sexual, pero sería más irresponsable dejar que millones de mujeres mueran a causa de hacerse un aborto ilegalmente. Una ley que legaliza o prohíba el aborto nunca evitará que éste se realice. Por eso es necesario parar con las mujeres, con la muerte de las mujeres a causa de las pésimas condiciones que brindan esos consultorios de abortos ilegales. Paola, ¿considera que al legalizar el aborto disminuiría el índice de abortos en el mundo? No, no hay un índice exacto. Sin embargo, sí disminuiría el índice de mortalidad en mujeres, debido a que uno no acudiría a lugares de dudosa reputación para este tipo de procedimientos. Bueno, en mi forma de pensar, creo que no lo disminuiría, sino simplemente se apoyaría el quitarle la vida a una persona, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo en la legalización del aborto. Le recuerdo a nuestros oyentes que por medio de nuestro WhatsApp al número 320-398-5321 pueden dejar por un audio de voz sus opiniones frente al tema de hoy del aborto. ¿Creen que el aborto debería ser legal o no? ¿Por qué y qué piensan frente a los Somos la papás que deciden? generación más decididos. Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía 2, 3 novias. Porque eso era ser varón. Y sin cuidarse, tin, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Esto es un país justo. Mamá, sigo pensando en Beatriz, ¿te acordás? Sí, es triste. Por poco se muere porque el Estado no quería que interrumpiera su embarazo. Porque al Estado le importa un pepino si me violan o me muero por un embarazo. Incluso condenan a las mujeres pobres hasta 30 años de cárcel por supuestos abortos, mientras las que tienen pisto se van del país o a hospitales privados y no pasa nada. Por eso las mujeres exigimos se despenalice el aborto. Viviendo el feminismo, defiendo la vida y libertad de las mujeres, las dignas. Somos la generación más decididos. Realizarse como mujer. A la primera que se lo oí fue a mi mamá. Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita, en su época, realizarse era ser mamá. Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea. Pero cada generación trae cambios. Y ahora es nuestro turno. Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá. Lo tenemos más claro. Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero, crecer, vivir y ser mamá. Después lo hablamos. Por mí, yo decido. Esto es un país justo. Bueno, y les recuerdo a nuestros oyentes que por medio de nuestro WhatsApp al número 320-398-5321 pueden dejar por un audio de voz sus opiniones frente al tema de hoy sobre el aborto. ¿Creen que el aborto debería ser legal o no? ¿Por qué y qué piensan frente a los papás que apoyan a sus hijos en la práctica del aborto?
Es un tema bastante controversial y ahora le doy paso a una llamada que tenemos en este instante. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, David, con Sebastián Buitrago desde Bogotá. Buenos días, Sebastián. ¿Qué opina usted sobre el tema del día de hoy? Bueno, antes de entrar como tal, digamos, a dar eh, mi punto de vista en sí, quiero entrar de pronto a rebatir un poco los argumentos de Paola y de Juliana, pues respecto al tema del aborto. Tenemos, bueno, el primero que dicen que el aborto en Colombia es un derecho, si uno va a la constitución política, no es un derecho, es un delito no punible. Eso significa que se considera un delito, pero no tiene condena. Es completamente diferente a decir que es un derecho. Bueno, más adelante, Paola decía que tiene que ser una decisión autotomada, autónoma y planeada. Perdón, pero hasta donde yo tengo entendido, siempre una relación sexual entre hombre y mujer va a dar como resultado tarde que temprano un embarazo. Entonces, debería ser planeado el llegar a ese acto, a ese coito, para evitar esos llamados embarazos indeseados. Más adelante dice también Paola que acá no se ha aprobado porque el pueblo piensa que está mal porque tiene una fe específica. Yo le invito a que miremos la moral de Occidente, donde en su mayoría es cristiana. La moral de Occidente en su mayor parte es cristiana, porque la libertad sin límites llega a ser libertinaje. Entonces, ahí eso se podría tomar como entonces, si el pueblo pensara que está bien, debemos aprobarlo. Sería discutible ahí ese punto. Bueno, más adelante también comentan que es la decisión de una mujer. Paola vuelve a comentar que es la decisión propia de la mujer. Pero un punto más atrás, ella dice que no es nada contra la paternidad. Cuando le preguntan respecto a que por qué el padre no puede tener, el papá de ese bebé no puede tener, digamos, voto dentro de esa decisión. Al fin y al cabo es un resultado de las dos personas. Bueno, más adelante dice Juliana, en ese caso, que hay que legalizarlo porque porque sigue pasando aún siendo ilegal. Entonces deberíamos también legalizar el asesinato porque aún siendo ilegal dentro de la Constitución y la ley, va a seguir pasando. Se puede Mucha, tomar de esa forma también. sí, Sebastián, pero pues también debemos pensar que todos debemos de tener una opinión independiente. Creo que no todos podemos seguir una misma línea, porque si no, no habría distintas opiniones en el mundo. Entonces, muy válida su forma de pensar y su forma de creer sobre este tema, pero pues es respetable todas estas pensamientos que se tienen a través de este tema del aborto. Muchas gracias, Sebastián, por su intervención. No, gracias a usted, David, por abrirme los micrófonos del programa. Y pues nada, invitar a toda la gente, digamos, no a quedarse solo con la opinión desde la parte social, sino a ir también a otros ámbitos, a mirar desde la ciencia, desde la biología, la genética, qué hay que aporte o que apoye el aborto o que digamos, lo vaya en contra de él. Ok, Sebastián. Muchas gracias por su aporte. Ahora tenemos algunos audios que nos han enviado algunos de nuestros oyentes. Yo opino que se debe hacer un estudio individual de cada mujer, ya que al ser 100% legal el aborto en todos los casos puede aumentar la irresponsabilidad sexual en los jóvenes y en los ciudadanos en general. Sí estoy a favor del aborto porque nadie está obligado a modificar su vida porque así lo dicte la sociedad, o sea, cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo, sobre su futuro, pero siempre con responsabilidad.
Bueno, el tema del aborto es un tema muy polémico, un tema muy complicado, un tema que tiene demasiadas opiniones y bueno, es un tema difícil de tratar. El aborto para mí, en mi opinión, debería ser legal, ya que sí, hay muchas personas que dicen que abortar es quitar una vida, pero yo diría que tener un hijo en unas condiciones no aptas, con unos padres que no están preparados para ser padres, es mucho peor. Es mucho peor traer un ser humano a que viva situaciones y viva en condiciones inhumanas. Esa es mi opinión sobre el aborto. Yo estoy a favor de el aborto. Soy de las personas que piensa que la mujer debe tener el derecho de poder decidir sobre su cuerpo. Em, y en cuanto a lo que pienso de los papás que están a favor de apoyar a sus hijos en el aborto, también me parece importantísimo porque siento que eso hace que el aborto deje de ser un tabú, sino una opción para las jóvenes de hoy en día. Yo no estoy de acuerdo con el aborto porque siento que es quitarle la oportunidad de vivir a alguien que ni siquiera ha tomado la decisión de venir al mundo, sino que es la consecuencia del proceder de dos personas. Y discrepo de los padres que apoyan el aborto en sus hijos porque les están enseñando a evadir sus responsabilidades y están participando en una violación del derecho fundamental de la vida a una personita que ni siquiera ha tomado su primera decisión en el mundo. Pero si es en caso de violación, sí estoy de acuerdo con el aborto. Yo creo que el aborto no debería existir, puesto que eh, un nuevo ser vivo, un nuevo ser humano no tiene la culpa por errores que hayan pasado antes de tener siquiera conciencia de sí mismo. Y entonces hacer esto significaría un delito ético hacia la nueva vida que se está creando. Además de que los padres que apoyen a que la hija aborte no tiene sentido, puesto que están rompiendo los valores que debieron haberle enseñado a ella desde más joven en su infancia. Qué interesante saber sus opiniones acerca del aborto. Y para continuar y finalizar este programa, queremos dejarles unos datos acerca del aborto y también que sepan en qué países se encuentra o se ha legalizado el aborto y en cuáles no. Adelante, Juliana. Entre 2010 y 2014 se estima que ocurrieron 99 millones de embarazos no deseados en todo el mundo. De estos, más de la mitad, el 56%, terminaron en abortos. Entre 2000 y 2017, al menos 33 países cumplieron las circunstancias en que el aborto es legal. Casi un 97% de los abortos clandestinos se realizaron en países en desarrollo como África, Asia y América Latina. De acuerdo con la OMS, las estadísticas señalan que restringir el acceso legal a los abortos no reduce la cantidad de estos procedimientos. Las tasas de aborto son similares en los países donde el aborto está muy restringido y donde se amplía legalmente. Casi el 40% de las mujeres no tienen complicaciones por abortos clandestinos y nunca reciben un tratamiento médico. En América Latina, la tasa de complicaciones derivadas de la práctica del aborto ilegal es desmedidamente más alta entre las mujeres provenientes de zonas rurales con acosos de recursos económicos, señala la OMS. En algunos países donde el aborto es legal y en donde el aborto no es legal son los siguientes. Los países donde el aborto es legal es en Canadá, Argentina y Asia Oriental. Donde el aborto es ilegal es en Venezuela, Panamá y República Dominicana. Y para terminar,
A mis compañeras les hago una pregunta y es de parte, nos la hace la oyente Milena López. Si se sabe que si se sabe que al feto y el futuro bebé no se le puede dar buena vida, ¿no sería mejor evitar ese sufrimiento para ese ser? Paola, ¿qué opinas sobre el tema? Claro que sí, si sabemos que uno no tiene los recursos para darle buena vida, buena educación a un bebé y ponerlo a sufrir y a pasar tantas cosas, es mejor tomar la decisión y abortarlo. Bueno, y así hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a todos nuestros oyentes por estar siempre activos en nuestras redes sociales y no se pierdan ningún programa de CST. A continuación, las noticias con Nina Landazábal y Sebastián Buitrago. Charlas CST. Conduce David García. Dirige Juliana Vázquez. Hola, ni siquiera llegaron a los 30 minutos. No, sí teníamos preparados unos audios, pero o sea, Entonces, teníamos, lo que pasa es que al final Juliana presentó problemas de internet, por eso fue que nos tocó cortar. fue muy mal. Bueno. Digamos que hay un poquito de orden en el programa. Al principio Juliana se iba complicando con sus conceptos. De resto, pues los argumentos terminaron siendo algo repetitivos. Al final, pues dejaron ir al oyente. Dejaron que el oyente hablara y hablara y hablara y al final, pues ni preguntó. Se puso fue a criticar y pues no, ni Juliana ni yo sabíamos que él iba a estar, profe. Sí, pero entonces ustedes tienen que tener el criterio para decirle, bueno, pero ¿cuál es su pregunta, señor oyente? Porque pues, o sea, ahí es donde uno entiende a Julio Sánchez. No sé si de pronto ustedes escuchan regularmente o escuchan la W regularmente, que el tipo los corta, ¡pac! ¿Vale? Porque entre otras cosas, pues listo, está bien que el oyente dé su opinión, pero también ustedes tienen que tener, porque es que es el tiempo de ustedes, de su programa, ¿vale? Y entonces tienen que tener el criterio para decirle al oyente, bueno, señor, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, usted nos está dando una clase de teología, de derecho constitucional y de toda la cosa, de moral pero y ¿cuál todo. es la pregunta? ¿Cuál Sí, es ahí la nos pregunta? faltó callarlo. Entonces, ustedes tienen que tener el criterio de darle manejo a eso, a los oyentes, porque los oyentes, ellos no tienen la culpa. El oyente le dan el espacio y habla, y dele, y dele, y dele, y dele. Y entonces, usted es un hijo de tal, con todo respeto. Y no, eso es, y yo les he dicho a ustedes, el tiempo en la radio es corto y muy valioso. Bien, ¿por qué no, o mejor dicho, ustedes saben, David, Paola y Juliana, cuál es la sentencia que rige el tema del aborto en la Corte Constitucional? Teníamos un audio precisamente sobre eso, pero pues Juliana tuvo, antes de iniciar, tuvo algunas complicaciones Bueno, y pero pues si ustedes afortunadamente sabían no que lo Juliana pudimos tenía complicaciones de internet, ¿por qué, por ejemplo, Paola, que es la que está compartiendo el audio, no tenía esos audios? Porque Juliana los tenía y al final se los enviamos a Paola, pero desafortunadamente ya el tiempo no nos dio y fue muy encima. Bueno, pero entonces ese tipo de improvisaciones no pueden pasar en un programa que ya lleva 2 semanas planeándose. Entonces, ojo con la coordinación en la producción, que aquí lo tenía. De hecho, hubo un momento en donde Paola, pum, metió los comerciales cuando usted ni siquiera había terminado de hablar, David. Entonces, pilas con eso. Y ahora que ustedes me cuentan que hasta ahora estaban recibiendo los audios, pues
O que... No, o sea, profe, los audios ya estaban y se planeó que Juliana iba a compartir el audio, pero o sea, en la media hora que terminamos la primera clase, ella dijo, tengo mal el internet, me los pasó, pero en otro archivo que mi computador no lo leía, y no alcancé a todos pasarlos a MP3. Ese fue el problema. Bueno, pero entonces en ese orden de ideas, eso tiene que ser el plan B o el plan C. Porque estas cosas pueden pasar. Estas cosas pueden pasar. Y si ya había pasado, la semana pasada ya había sucedido que Juliana tenía problemas de internet, pues era mejor prevenir esas cuestiones. Es decir, que todos hubieran tenido los audios, todos, los tres, para que cualquiera de los tres hubiera podido responder ante las circunstancias. Son las cuestiones de la virtualidad, lamentablemente. Bien, entonces, ¿saben ustedes cuál es la sentencia que rige el tema del aborto en Colombia? Milena, que trabaja en una entidad pública, por ejemplo. O los tres que estuvieron investigando el tema. No, profe, no recuerdo cuál es la sentencia. Bueno, Paola no. David. No, la verdad no. Juliana. No, profe, tampoco. Por ahí hubieran empezado, por leerse esa sentencia. Por ahí hubieran empezado. Esa sentencia explica absolutamente todo, toda la jurisprudencia en materia de el aborto en Colombia. Absolutamente todo. Y no se hubieran ido solamente por las generalidades y los argumentos generales. Hubieran empezado por ahí. De hecho, Juliana cita y hace alusión a la sentencia de la Corte Constitucional. Desde el principio el programa lo hizo. De hecho, lo hizo 2 veces. Hizo alusión a la sentencia. La sentencia es la C-355 del año 2006, que establece todos los parámetros a tener en cuenta para la legalización del aborto de manera parcial en Colombia. ¿Vale? Ojo, el aborto no es que sea legal del todo, solamente es legal cuando se presentan 3 condiciones fundamentales que las explicó Juliana. ¿Vale? Entonces, ojo, el aborto en Colombia no es que sea legal. No, el aborto en Colombia está penalizado. Solamente está despenalizado en 3 casos especiales. Incluso hay una parte en la sentencia que habla sobre el tema de la objeción de conciencia de los médicos. Entonces, hay que complementar más la información. Solo con eso hubieran hecho ustedes un programa un poquito más profundo. No se hubieran quedado como en las generalidades del tema y no hubieran dado tanto espacio a las dudas de la audiencia, ¿vale? Por las preguntas. De hecho, solamente preguntaron como 3 o 4 personas, no más. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, paramos acá y nos conectamos en 2 minutos para empezar con el tema de las animaciones radiales.